ser una parábola con eje oblicuo, ¿no? Como que esté rotada. Bueno, este tipo de parábolas nosotros no vamos a trabajar. Lo mismo que la elipse. Nosotros vimos elipses horizontales y elipses verticales, pero la elipse también podría estar rotada, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros ese tipo de elipses no vamos a trabajar y tampoco ese tipo de parábolas. Bueno. Básicamente la idea sería esta. La parábola se va formando teniendo un foco y una directriz y tomando puntos que estén a la misma distancia de ese foco y de esa directriz, obtenemos, ¿sí?, la parábola. Bueno, ¿cuáles son los elementos que va a tener una parábola? Bueno, en principio, la recta directriz, que decíamos recién, que si la parábola es así vertical como esta es una parábola vertical que va hacia arriba, podría ser vertical e ir hacia abajo. La directriz va a ser una recta horizontal, ¿sí? Después vamos a ver que si la parábola está acostada, o sea, es una parábola horizontal, la directriz va a ser una recta vertical, ¿sí? Y el foco va a estar dentro de la parábola. Y si la parábola es horizontal hacia la derecha, también el foco va a estar dentro de la parábola y la recta directriz va a ser una recta vertical. ¿Sí? Dependiendo hacia dónde abra las ramas la parábola, va a ser dónde se ubiquen el foco y la directriz. Otro punto entonces especial de la parábola va a ser el foco, u otro elemento especial, ¿sí? El foco, que va a ser un punto interior a la parábola. Por otro lado, la distancia al foco o el segmento que une un punto de la parábola con el foco se llama radiovector y el segmento que une un punto de la parábola con la directriz se llama radiodirector, ¿sí? Bueno, eso, dos nombres, eso, no son tan importantes esos dos. Después, esto sí es importante. La distancia que hay del foco a la directriz es lo que vamos a llamar parámetro. Y ese parámetro para nosotros va a medir 2P. Por otro lado, vamos a tener el vértice de la parábola, que esto, repito, si ustedes trabajaron la parábola como gráfica de una función cuadrática, seguro que calculaban las coordenadas de su vértice. Y la distancia del foco al vértice y la distancia del vértice a la directriz va a ser un P. Fíjense, si todo este parámetro, distancia de foco a directriz, era 2P, la mitad es un P. Bueno, ese valor P para nosotros va a ser la distancia del foco al vértice y la distancia del vértice a la directriz, ¿sí? Y es lo que vamos a llamar distancia focal. Bueno, otra cosa importante en la parábola es lo que se conoce como lado recto, que es la medida del segmento que une dos puntos de la parábola pasando por el foco. ¿Sí? Eso se llama lado recto y después vamos a ver cómo se calcula. La excentricidad de la parábola siempre es 1, o sea que no nos ponemos a calcularla. Vieron que hace un rato cuando estábamos con elipse, yo les decía que la excentricidad de la elipse se movía entre 0 y 1. Si llega a ser excentricidad 0 es porque esa elipse es una circunferencia. Y una compañera me preguntaba, ¿y podrá ser 1 o no? 1 no, porque si la excentricidad es igual a 1 ya no es una elipse, es una parábola. ¿Sí? Entonces, las circunferencias siempre tienen excentricidad 0. Las parábolas siempre tienen excentricidad 1. Y las elipses tienen excentricidad 0, algo, entre 0 y 1. Entonces, uno conociendo la excentricidad de una cónica puede clasificarlo, o sea, puede saber qué cónica es. Por ejemplo, si yo les digo que la excentricidad de una cónica es 0,7, ustedes no se van a poner a pensar, che, ¿será una circunferencia? ¿Será una parábola? ¿Será una elipse? ¿Será una hipérbola que todavía no la vimos? No, ya sabes que si la excentricidad es 0,7,
se trata de una elipse. Si yo les dijera que la excentricidad de una cónica desconocida para nosotros es 1, bueno, no te vas a poner a pensar qué cónica es, ya vas a saber que es una parábola, ¿sí? Entonces la excentricidad nos daría otro elemento como para clasificar una cónica. Bueno, elementos entonces importantes de la parábola. El foco, la directriz, que es una recta exterior a la parábola, que va a estar a la misma distancia del vértice que el foco, ¿sí? Esto que veíamos en el dibujo. La distancia del foco al vértice y la distancia de la directriz al vértice es la misma y vale un P. Otro elemento, vértice. Vértice va a ser el punto medio entre el foco y la directriz, ¿sí? Lo que está justo en la mitad de los dos. Radiovector, radiodirector. Distancia focal. La distancia focal es la distancia entre el vértice y el foco, que es la que llamamos P, que es la misma distancia que después hay del vértice a la directriz. Y el lado recto, este segmento que les decía que une dos puntos de la parábola pasando por el foco, es 4 veces la distancia focal. O sea, el lado recto, ese segmento, mide 4 por P, siempre, ¿sí? En cualquier parábola. Este segmento es 4 veces el P que decíamos que teníamos de distancia del foco al vértice, que es la distancia focal, y del vértice a la directriz, ¿sí? Este lado recto mide 4 veces ese valor P. Profe, una pregunta. Sí. ¿La distancia P es la misma del foco al vértice y del vértice a la directriz? Sí, es la Ok. misma. Sí, sí. Esta distancia es P del foco al vértice. Este color no se ve muy bien. Esta distancia es un P y la distancia del vértice a la directriz también es un P. Bueno, vamos entonces a ver acá un poquito qué pasa con este ejercicio. Este ejercicio yo lo recorté de este trabajo de cónicas, ¿sí? Para la clase 2, que es lo que estamos trabajando ahora, parábola e hipérbola. Y van a ver que, bueno, después de pedirles que hagan cierto trabajo y demás, ya empiezan los ejercicios. Bueno, yo hay algunos ejercicios que me puse en estas diapositivas, así los voy trabajando, ¿sí? Tanto de parábola como de hipérbola. Ustedes después tómense el tiempo para ver ese trabajo que tiene y demás e ir resolviendo para seguir estudiando. Dice, utilizando el siguiente link, mantener a H en 0 y a K en 0 y modificar los valores de P. Y decir qué sucede cuando P vale 0. Bueno, a ver. Si P vale 0, ¿qué pasó con la parábola? Y es un punto ahora, ¿no? Es un punto, porque ahora yo tengo al foco y a la directriz, a los dos en el mismo lugar, ¿sí? Porque la distancia del foco a la directriz era 2 por P, y 2 por 0 da 0, entonces tengo al foco arriba de la directriz. No hay parábola, ¿sí? Para que haya parábola, este valor P no tiene que ser 0, ¿sí? Por ejemplo, si este P vale 1, la distancia del foco a la directriz es 2 por P, o sea, 2 por 1, que es 2. Y la distancia focal del foco al vértice es 1. Obviamente este P puede estar en cualquier punto de la parábola, ¿no? Este punto P de la parábola, quiero decir. Pero el P que es el parámetro, perdón, el P que es la distancia focal del foco al vértice, es 1. En este caso,
podría ser otro valor, ¿no? Podría ser de repente, qué sé yo, 2, ¿sí? A medida que P es cada vez más grande, la parábola queda como más abierta, ¿no? Las ramas de la parábola se abren cada vez más. Cuanto más chiquito es P, más cerrada es la parábola. ¿Y qué les parece que pasará si P es negativo? Sería para el lado contrario. Claro, se invierte. ¿Sí? Como que se va para abajo. ¿Sí? Bueno, acá esto no me deja correrlo, pero lo que pasó acá es que la parábola se invirtió. Profe, Bueno, sí. el vértice siempre toca el eje X, ¿no? No, en este caso, porque H y K están en 0, pero si yo empiezo a mover a H y a K, el vértice se corre. Ah, gracias. No, de nada. ¿Sí? El vértice acá está ubicado en el 0, 0, como para arrancar, como hicimos antes también con la elipse y como hicimos con la circunferencia, pero en realidad el vértice puede estar corrido. Y fíjense cómo cambia la ecuación. Por ejemplo, arranquemos con esta. Acá la ecuación de esta parábola con vértice en 0, 0 es x menos 0 al cuadrado, o sea, x cuadrado, igual a 4 por i menos 0. Bueno, i menos 0 es i, igual a 4 por i. Fíjense qué pasa si yo cambio el valor de p. ¿Qué pasa con la ecuación? Si p ahora en vez de valer 1 vale 0,5, acá no queda multiplicando un 4, queda multiplicando un 2. Y si p ahora vale 1,5, queda multiplicando un 6. Y si vale 2, queda multiplicando un 8. Y si vale 3, queda multiplicando un 12. Y si vale 4, ¿quién va a quedar multiplicando? 16. 16. Porque fíjense que esto que queda acá multiplicando siempre es 4 por el valor de P. Si P vale 3, 4 por 3, 12. Si P vale 2,5, 4 por 2,5, 10. Si P vale 2, 4 por 2, 8. Si P vale 1,5, 4 por 1,5, 6. ¿Sí? Si P vale 4, entonces va a ser 4 por 4, 16. Bien, o sea que ya sabemos que ahí queda 4 por P. Bárbaro. Bueno, veamos qué pasa ahora cuando yo cambio las coordenadas del vértice de la parábola. Si la coordenada y del vértice de repente está en 2 y la coordenada x del vértice está en 1, fíjense que ahora en la ecuación quedó restando a la x un 1 y a la y un 2. ¿Por qué? Porque el vértice está en el punto 1, 2. Y si el vértice estuviera en el punto, qué sé yo, 3, 2, bueno, quedaría restando a la x un 3 y a la y un 2. O sea, a la x va a quedar restándole ahí adentro en el paréntesis la coordenada x del vértice y a la y va a quedar restándole ahí en el paréntesis la coordenada y del vértice. Entonces, si el vértice tiene coordenadas HK, ¿sí? H para la X, K para la Y, la ecuación de esa parábola va a ser X menos H al cuadrado igual a 4P por I menos K. ¿Sí? Este numerito de acá siempre va a ser 4 por P y a la Y le va a quedar restando la coordenada y del vértice que para nosotros, como que escribirlo acá, pasa a ser K. Esta es la ecuación canónica de la parábola. Si
si el vértice de esta parábola es 0, 0, bueno, va a quedar restando 0 y va a quedar restando 0 y no hace falta dividir, ¿no? Bueno, estas son parábolas verticales. Las que tengan este tipo de ecuación van a ser parábolas verticales. Parábolas van hacia arriba o parábolas van hacia abajo. Si la parábola es horizontal, o sea, abre sus ramas hacia la derecha o hacia la izquierda, esta ecuación va a cambiar. Si la parábola abre sus ramas hacia la derecha, la ecuación va a quedar I cuadrado igual a 4 por X. Fíjense, si la parábola era vertical y abría sus ramas hacia arriba, considerando que el vértice está en 0, 0, la cuadrado por I. Ahí en el álgebra nos decía X menos 0 al cuadrado igual a 4p por I menos 0. Bueno, menos 0 no hace falta que lo escribamos. Podemos escribir directamente X cuadrado igual a 4p por I. Eso si la parábola es vertical hacia arriba. ¿Sí? Cuando va hacia arriba se puede decir que abre sus ramas hacia arriba, que es cóncava hacia arriba, que tiene concavidad positiva. Ahora, si la parábola es cóncava hacia abajo, abre sus ramas hacia abajo, la ecuación va a ser X cuadrado igual a menos 4p por I, con un menos acá adelante. ¿Sí? Es lo que pasaba en ejercicio geográfico. Entonces, si es negativo, acá queda un negativo, multiplicando. Y si la parábola es horizontal, o sea, abre sus ramas hacia la derecha o sus ramas hacia la izquierda, lo que va a cambiar es el lugar de la X con la Y. Fíjense, acá era X cuadrado igual a 4 por P por I. Ahora es Y cuadrado igual a 4 por P por X. Como que intercambiamos a la Y por la X. Y si abre para el otro lado, para el lado de los negativos, si abre hacia la izquierda, va a ser Y cuadrado igual a menos 4 por P por X. O sea, si la que está al cuadrado es la X, si tenés la ecuación y la que está al cuadrado es la X, la parábola es vertical. Podrá ir hacia arriba o podrá ir hacia abajo, fíjate el signo. Si la que está al cuadrado es la Y, la parábola es horizontal. ¿Abre a la derecha o abre a la izquierda? Depende del signo. ¿Sí? ¿Acá vamos bien? Bueno, esto cuando el vértice está en 0, 0. Si el vértice llega a estar desplazado, ¿sí?, del 0, 0, la ecuación lógicamente va a cambiar. Y si el vértice tiene coordenadas HK, la H va a quedar restando a la X y la K, que es la coordenada Y del vértice, va a restar a la Y. Entonces, lo que se va a sumar a la ecuación anterior es que a X va a quedar restándole la coordenada X del vértice y a Y va a quedar restándole la coordenada Y del vértice. Después la estructura de ecuación se mantiene. Si es cóncava hacia arriba voy a tener 4 por P y si es cóncava hacia abajo voy a tener menos 4 por P, que es la distancia focal. Y si la parábola es horizontal, bueno, lo mismo. El vértice va a tener coordenadas HK, así que H va a quedar restando a la X. K, que es la coordenada Y del vértice, va a quedar restando a la Y. Y se mantiene esto de que la que está al cuadrado es la Y, porque la parábola es horizontal. Entonces va a quedar Y menos K al cuadrado igual a 4P por X menos H. O si la parábola abre hacia la izquierda, va a quedar I menos K al cuadrado igual a menos 4 por P por X menos H. Hasta acá entonces, como digamos, los tipos de ecuaciones que me pueden quedar,
dependiendo de si el vértice está en el 0, 0 o si está desplazado, y dependiendo si la parábola es vertical u horizontal, ¿sí? Entonces, a ver, con esto que dijimos. A ver si viene un ejercicio acá, sí. Veamos qué pasa con estas distintas ecuaciones. A ver cómo son estas parábolas, ¿sí? ¿Qué pasa con el vértice? ¿Dónde está? ¿Es horizontal? ¿Es vertical? ¿Abre para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha? A ver, la primera. Horizontal. Horizontal. Bien, ¿cómo me doy cuenta que es horizontal? Por la I. Por la I, porque la que está al cuadrado muy bien es la I. Si está al cuadrado la I, ya sé que la parábola es horizontal. Y las parábolas horizontales tenían esta estructura de ecuación. I menos K al cuadrado igual a más o menos 4P, eso depende de si abre para un lado o para el otro, por X menos H. Bueno, en este caso es negativo. O sea que abre a la derecha o abre a la izquierda. A la izquierda. A la izquierda, ¿sí? La izquierda que sería el lado de los negativos, por eso el menos, ¿no? Entonces, parábola horizontal que abre sus ramas hacia la izquierda. Profe, podríamos encontrarnos con el caso de que los dos lados de la igualdad estén como invertidos como para confundirnos y ahí tendríamos que basarnos en cuál término está elevado al cuadrado. Sí, podría estar desordenada la ecuación. Normalmente siempre tratamos primero de ordenarla. De hecho, nos podrían dar la ecuación general, que la ecuación general sería agarrar esto. Fíjense, si yo agarro esto y lo empiezo a desarrollo, por ejemplo, este cuadrado del binomio, me queda I cuadrado menos 6i más 9, igual a, acá puedo distribuir, menos 8 por x, que es menos 8x, y menos 8 por menos 1, que es más 8. Ahora junto todo a un lado, y cuadrado menos 6i más 9, me traigo este 8x sumando y me traigo ese 8 restando. Dejo igualada a 0. Y ahora acomodo un poquito, pongo i cuadrado menos 6i más 8x. Profe, 9 pero menos 8 que es 1. ¿el 6i de dónde sale? De acá. Cuando vos haces i menos 3 al cuadrado, es como tener i menos 3 por i menos 3. 2 veces por sí mismo. O podés pensarlo con la fórmula del cuadrado de un binomio, pero tenés que elevar al cuadrado. No es que hago i cuadrado y menos 3 al cuadrado y ya está. Y me queda i cuadrado más 9. Sino que o hago una distributiva de la multiplicación multiplicando 2 veces por sí mismo ese paréntesis, o aplico la fórmula del cuadrado de un binomio, que es primero al cuadrado más 2 por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Se entiende? Sí, entiendo. ¿Sí? Bueno, fíjense que si yo desarrollo entonces todas estas cuentas, llego a esta ecuación. Bueno, me podrían haber dado tranquilamente esta ecuación, que esta ecuación sería la ecuación general. Vieron que para la circunferencia y para la elipse teníamos la ecuación canónica o la ecuación general. Bueno, ahora también tenemos la ecuación canónica, que es esta que estamos trabajando, ¿sí? Es esta la ecuación canónica. Y también tenemos la ecuación general, que la ecuación general es cuando uno desarrolla los cuadrados y demás y deja escrita a la ecuación como una ecuación así de segundo grado, desarrollada. Bueno, si me llegaran a dar esto, tendría que hacer el trabajo de completar cuadrados y demás para acomodar la ecuación. Bueno, volviendo a esta, era una parábola horizontal que abría sus ramas hacia la izquierda. ¿Dónde está el vértice? En menos K y menos H.
Bien, ¿y cuáles serían esos? Sería 3 de Y y 1 de X. Bien, perfecto. O sea que el vértice está en el 1, 3. ¿Sí? A X la quedó restándole este 1, ahí quedó restando este 3. Así que 1, 3 son las coordenadas del vértice de nuestra parábola. ¿Y cuánto vale P, que es la distancia focal? 2. Y sería 2. como 2, algo. No, sería 2 entero, porque fíjate que en la fórmula siempre queda 4 por P, que puede ser más o menos 4, pero no importa, va a ser 4 por P. Y nosotros acá tenemos 8. Bueno, 8 es 4 por 2. O sea que en este caso es 2. Podría ser con coma. Si tu pregunta era esa, sí, podría ser que P valga 2,3. Pero en este caso es 2 entero. Teniendo estos datos, uno puede graficar la parábola muy fácil porque fíjense que tenemos el vértice en el punto 1, 3. Sabemos que la parábola abre sus ramas hacia la izquierda, o sea que va a ser una cosa así. Y sabemos que el foco va a estar adentro de la parábola, o sea que estará para la izquierda del vértice. Y la directriz va a ser una recta exterior a la parábola, que en este caso, como la parábola es horizontal, la directriz tiene que ser vertical. ¿Y a qué distancia va a estar el vértice de la directriz y el vértice del foco? Y a distancia P, que ya la conocemos, que es 2. Entonces, con estos ingredientes, uno puede graficar la parábola. Primero vamos a marcar el vértice, que el vértice está en el punto 1, 3. Ahí está el vértice. Ahora, sabemos que el valor de P es 2. O sea que la distancia del vértice al foco es 2. Y el foco, por el esquema que hicimos en principio, va a estar a la izquierda del vértice. O sea que va a estar 2 para la izquierda. Del 1 que tenía el vértice en X, me muevo 2 para la izquierda, caigo en menos 1. Bueno, ahí voy a tener el foco. O sea, en el punto menos 1 para X, 3 para Y. Y la directriz va a estar a 2 de distancia del vértice, pero para el otro lado. O sea que va a estar 2 para la derecha. Va a caer acá en 3. Y la directriz va a ser una recta vertical que pase por X igual a 3. O sea que la ecuación, ahí está. La ecuación de esta directriz va a ser X igual a 3. Las rectas verticales siempre tienen ecuación X igual a un número. La X siempre se mantiene en el mismo número. En este caso siempre se mantiene en 3. Bueno, y si querés darle la forma correcta a la parábola, una buena manera es calcular el lado recto. Vieron que hace un rato en las diapositivas les había mostrado que el lado recto era la distancia que había entre 2 puntos de la parábola pasando por el foco. Y la medida de ese lado recto siempre es 4 por P. Y para nosotros P vale 2. Y 4 por 2 es 8. O sea que el lado recto para nosotros va a valer 8. Entonces, el lado recto, que lo podemos como abreviar así, LR, es 4 por P, o sea, 4 por 2, que es 8. Quiere decir que del foco, de lado a lado, o sea, pasando por el foco, de lado a lado de la parábola, vamos a tener 8. Ahora, 8 va a ser así en total. Todo esto va a medir 8. ¿Sí? Le podemos cambiar el color. Todo esto va a medir 8, de punto a punto. Ahora,
Si todo esto mide 8, cada pedacito va a medir la mitad, o sea, 4. Quiere decir que del foco para arriba y del foco para abajo vamos a tener 4. Desde el 3, que está el foco, vamos a tener 4 para arriba y abajo. 4, 5, 6, 7. Ahí va a haber un punto de la parábola. Y 4 para abajo, vamos a tener otro punto de la parábola. Entonces, teniendo esos dos puntos, total, de este punto a este punto, hay 8. De 7 a menos 1, fíjense que tengo 8 y el foco queda en la mitad. Bueno, del foco a un punto y del foco al otro punto tengo 4 y 4, en total 8. Y con estos dos entonces puedo trazar la parábola. ¿Sí? Fíjense, una rama de la parábola va a ser esta, que pase por este punto que calculamos conociendo cuánto valía el lado recto, y la otra rama de la parábola, o el otro pedacito de la parábola, del vértice al otro punto. Y ahí nos quedó entonces el gráfico de la parábola en cuestión. Conociendo el vértice y el valor de P, estamos en condiciones de graficar. Obviamente también sabiendo que la parábola era horizontal y abría sus ramas hacia la izquierda, ¿no? Bien, ¿esto se entendió? ¿Cómo vamos con esto? Sí, se entendió, profe. Sí, vamos bien. ¿Vamos bien? Bueno, a ver, entonces ustedes podrían hacer uno. A ver. Vamos con el C. En principio, ver si es horizontal o vertical y ver para dónde abre las ramas. ¿Es horizontal o vertical esta? Horizontal. 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 Me doy cuenta por qué. Por el I al cuadrado está al lado izquierdo. Bien, porque la que está al cuadrado es la I. Si la que está al cuadrado es la I, es horizontal. ¿Es horizontal con sus ramas abiertas hacia la izquierda o abiertas hacia la derecha? A la derecha, ¿no? A la derecha. ¿Y eso cómo me doy cuenta? Porque el 8 es positivo. Bien, muy bien, porque acá tenemos positivo. Si acá tuviéramos menos 8, bueno, sería que abre al revés, que abre hacia la izquierda, que está invertida. Entonces, hasta acá tenemos que es una parábola horizontal. Que abre a izquierda, que abre a derecha. Sus ramas. Bien, bárbaro. ¿Qué van a calcular ahora? Bueno, van a calcular el vértice, el valor de P, ¿sí? Y con eso se las van a ingeniar para graficar, ¿sí? Y en un minutito lo corregimos.
coordenadas del vértice, ¿cuáles son? 0, 10. Perfecto. Fíjense que acá la X no la está restando nadie, o sea que tranquilamente podemos pensar que es X menos 0, así que la coordenada X de ese vértice es 0. Y a la Y la está restando 10, así que muy bien, 10 la coordenada Y del vértice. ¿Y el valor de P de la distancia focal cuál es? 2. 2 de vuelta, muy bien, porque acá tenemos 4 por P y si 4 por P dio 8, P tiene que ser 2. O sea, básicamente para calcular el valor de P, al número que tengan acá lo dividen por 4 y se fijan cuánto da. Bien, ya sabemos que es una parábola horizontal que abre a derecha, o sea que va a ser una cosa así. Quiere decir que el foco que está dentro de la parábola va a estar hacia la derecha del vértice y la directriz, que es una recta exterior a la parábola, va a ser una recta vertical que va a estar a la izquierda del vértice. Entonces, con estos ingredientes se las pueden ingeniar para graficar. Y además por ahí para graficar viene bien calcular el lado recto, que de vuelta, como el lado recto siempre es 4 por P, acá va a ser 4 por 2, 8. Bueno, con estos ingredientes, entonces, grafiquen. No. Hay que llegar hasta el 10 para la I, así que fíjense acá, no sé, dejar un cuadradito en la hoja. El vértice entonces está acá, 0, 10. El foco dijimos que va a estar 2 para la derecha. Acá va a estar el foco, en el 2, 10. Las coordenadas del foco van a ser 2, 10. La directriz va a estar 2 para la izquierda, o sea que va a caer en menos 2 para la X, y va a ser una recta vertical que pase ahí por menos 2. O sea que la ecuación de la directriz, ¿cuál va a ser? Dos, 0. Menos 2, 0. En realidad no es un punto la directriz, es una recta vertical. Menos 2 sería. X igual a menos 2. ¿Sí? Las rectas verticales tienen ecuación X igual a un punto. O sea, todos los puntos que están sobre esta recta coinciden en el valor de su X. La X siempre vale menos 2. La Y puede ser cualquier cosa, pero la X fija en menos 2. Por eso las rectas verticales tienen ecuación X igual a un número. La X se mantiene siempre en ese mismo valor y la Y puede ir tomando distintos valores. O sea, la Y, fíjense que en esta ecuación no, ni aparece, porque puede ser cualquier cosa. Bueno, y con el lado recto me muevo 4 para arriba y 4 para abajo, porque el lado recto era 8 en total, o sea que tengo la mitad para un lado y la mitad para el otro, en este caso para arriba y para abajo. 4 para arriba caigo en 14,
desde el foco siempre esto, y 4 para abajo caigo en 6. Con esos 2 puntos puedo trazar la parábola hacia la derecha. Bueno, y esto que hicimos, si ustedes quieren, lo pueden verificar con el GeoGebra, a ver qué tal, cómo quedó. Profe, ¿al foco hace falta marcarle las coordenadas? Sí, normalmente me van a pedir las coordenadas del foco. Y la ecuación de la directriz. Y otra cosa que me van a pedir, que no lo dije, que ahora lo digo, es la ecuación del eje de simetría. Bueno, yo acá en el GeoGebra, ahora digo eso del eje de simetría. Acá en el GeoGebra me grafiqué la parábola que me daban, ¿sí? La parábola que me daban era esta. Bueno, fíjense que acá, si uno quiere, pone directriz, ¿no? Digamos, en este cuadro para poner entradas, y yo quiero la directriz de qué cónica, de la que se llama ecuación 1. Si ustedes no la graficaron, pueden poner acá, digamos, la fórmula que era y menos 10, esto al cuadrado, ¿sí? Igual a 8x, es lo mismo. O le pueden poner directamente ecuación 1, que es como se llama. Ahí fíjense que el GeoGebra me graficó la directriz y que acá, en la vista algebraica, me dice cuál es la ecuación de esa directriz. X igual a menos 2. Después quiero el foco. Bueno, pongo foco. ¿De quién? De la cónica que se llama ecuación 1. Y ahí tengo el foco que tiene coordenadas 2, 10, que es lo que recién calculamos. Y si quiero también puedo poner vértice de la cónica, que es la ecuación 1, y fíjense que ahí me grafica el vértice que ya sabíamos que estaba en el 0, 10. ¿Sí? Entonces pueden aprovechar el GeoGebra cuando estén estudiando para ir verificando los resultados que obtienen. Bueno, eje de simetría. El eje de simetría es una recta que puede ser vertical u horizontal, dependiendo de cómo sea la parábola, que va a pasar por el vértice de la parábola. En el caso de recién, el eje de simetría es una recta horizontal, porque la parábola es horizontal, que pasa por el vértice. O sea, el eje de simetría tiene ecuación y igual, acá la que se mantiene constante es la y se mantiene constante en 10. O sea que el eje de simetría acá es y igual 10. Si la parábola llegara a ser vertical, el eje de simetría va a ser vertical. ¿Sí? El eje de simetría va como la parábola. Si la parábola es horizontal, el eje de simetría, que es un eje, una recta, que es como que corta la parábola en 2 mitades. Es una recta a partir de la cual las ramas de la parábola son simétricas, ¿sí? Esta rama que quedó acá arriba es simétrica a la rama que quedó por debajo. Entonces, si la parábola es horizontal, el eje de simetría es una recta horizontal. Si la parábola llegara a ser vertical, su eje de simetría también va a ser vertical. Y siempre el eje de simetría y la directriz resultan ser perpendiculares. Bueno. Profe, una consulta. Sí. Ahí con el eje de simetría. Si fuera vertical, sería, la ecuación sería, en vez de y sería x, ¿no? X igual tal número, o sería y también. Claro, si el eje de simetría es una recta vertical, las rectas verticales tienen ecuación x igual a un número. Así que si el eje de simetría es vertical, la ecuación va a ser x igual. Perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, y lo último que vamos a ver es qué pasa si en vez de darme la ecuación que me venían dando, que era la canónica, donde yo podía ver el vértice y podía ver si era una parábola
horizontal o vertical y todas esas cosas. ¿Qué pasa si me dan otro tipo de ecuación, como en este caso que me están dando la ecuación general? ¿Sí? La ecuación general de la parábola, al igual que para las otras cónicas, no va a tener los binomios al cuadrado, sino que va a estar como todo mezclado, por así decirlo. Lo que va a tener de particular esto es que yo viendo esta ecuación debería darme cuenta rápido que se trata de una parábola y que esto no podría ser bajo ningún concepto ni una elipse ni una circunferencia. ¿Y cómo me doy cuenta que esto no es una elipse ni una circunferencia? Bueno, porque fíjense que solo aparece al cuadrado una de las letras. Aparece solo al cuadrado la X. ¿Sí? Entonces, si fuera ¿cómo se llama esto? Una circunferencia, tendría que aparecer tanto la X como la Y al cuadrado y tendrían que aparecer solitas, con un 1 adelante, que cuando es un 1 ni se escribe. Y después todo lo otro. Esto para que sea una circunferencia. ¿Sí? Lo voy a escribir como Dios manda. Y les voy a escribir todo. La ecuación general de segundo grado tiene siempre esta pinta. AX cuadrado más BY cuadrado más CXY más DX más CY más F igual a 0. Esta es la ecuación de segundo grado completa, digamos. En las cónicas que vamos a trabajar nosotros, nunca va a aparecer este término. ¿Por qué? Porque si este término aparece es porque la curva está rotada. Esto que les decía, una parábola que de repente esté como torcida, que esta es una parábola de eje oblicuo. Bueno, estas no las vamos a trabajar. Lo mismo con la elipse. Una elipse que está así como torcida es una elipse en la que en su ecuación general tendría que aparecer este término X por Y, que a nosotros no nos va a aparecer porque no vamos a trabajar ese tipo de cónicas. Bien, si es una circunferencia, tanto A como B van a valer 1. ¿Sí? O sea que si es una circunferencia, nos va a terminar quedando una ecuación con esta pinta. X cuadrado más Y cuadrado. Este término no va a estar, así que va a estar algo con X, algo con Y, algún término independiente igual a 0. Sí, ¿alguien quería decir algo? No, pero si vos tenés X cuadrado, si vos tenés una X cuadrado más una Y cuadrado, ¿sí? Una y una, lo más probable es que termine siendo una circunferencia. Capaz después empiezo a resolver y me doy cuenta que no era una circunferencia porque podría ser una cónica degenerada, esto que decíamos al principio, que por ahí es solo un punto, o por ahí es una recta, o por ahí son dos rectas secantes, que son las tres cónicas degeneradas. Pero si yo tengo una ecuación con esta pinta, una elipse no va a ser, una parábola no va a ser, y si es algo, es una circunferencia. ¿Sí? No sé si con eso respondo a tu pregunta, pero te escucho muy bajito, no te llegué a escuchar del todo. Claro, es la condición necesaria para que sea una circunferencia. Capaz no lo es. Para que sea una elipse, el signo de A tiene que ser igual al signo de B. O sea, tienen que ser o los dos positivos o los dos negativos, pero no el mismo número. Y no un 1 y un 1. ¿Sí? Podría tener, por ejemplo, no sé,
4x cuadrado más 5y cuadrado, y que uno sea un 4 y el otro un 5, pero son los dos positivos. O podría tener menos 4x cuadrado menos 5y cuadrado. Y son distintos números, pero los dos negativos. Ahora, los dos con el mismo signo. Esa es la condición para que se trate de una elipse. Obviamente, este término del medio dijimos que nunca va a estar, así que para la elipse tampoco va a estar. Y para que sea una parábola, lo que va a tener que pasar es que aparezca solamente la x cuadrado o solamente la y cuadrado. O sea, a vale 0 o b vale 0. Ustedes vieron lógica, ¿no? Sí. Digo, este símbolo que acabo de escribir lo conocen. Esta es la disyunción excluyente o no sé cómo la llaman, diferencia simétrica. Es un o excluyente, ¿sí? Uno vale 0 o el otro vale 0, no los dos 0 a la vez. Pero si los dos valen 0 a la vez, chau, no tengo una parábola. ¿Sí? Para tener una parábola, o uno es 0 o el otro es 0. Solo uno es 0. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que nos pasa en esta de acá? Fíjense que si yo esto lo ordeno con el orden que les di recién, tengo menos x cuadrado más 4x más 4y menos 4 igual a 0. Y yo el orden que le di recién era este. A con x cuadrado más b con y cuadrado más un c con xy que nunca va a estar para nosotros, más d con x más c con y más f igual a 0. Esta fue la ecuación que di hace un ratito. Fíjense que acá b no está. ¿Por qué? Porque no está y cuadrado. Entonces este b evidentemente vale 0. Y esto se me fue. Fíjense que en esta ecuación a, el que está con x cuadrado, vale menos 1. D, que es el que está con x, vale 4. E, que es el que está con y, también vale 4. Y F, que es el que está solito, vale menos 4. Pero B vale 0. Bueno, eso me da la pauta de que esto debe ser una parábola, ¿sí? Que alguna de las dos no esté. No tiene que estar o la x cuadrado o la y cuadrado. Alguna de las dos no tiene que estar. Bueno, dicho esto, como la que está al cuadrado es la x, ¿qué les parece? ¿Esto va a ser una parábola vertical o una parábola horizontal? Vertical, ¿no? Vertical. Cuando la que está al cuadrado es la x, la parábola es vertical. No sé si vas a abrir arriba o abajo, eso todavía no lo puedo decir porque tendría que acomodar todo esto que tengo acá desordenado. Pero ya sé que es una parábola vertical. Después veré si va para arriba o para abajo. Para hacer eso voy a llevar esto a su ecuación canónica. Y para llevar a la ecuación canónica, lo que voy a hacer es completar cuadrados. Para eso voy a dejarme la variable que está al cuadrado, que es la x, de este lado del igual, a la izquierda del igual, y voy a dejar lo otro que tenga x también acá. Y para el otro lado del igual me voy a llevar lo que esté acompañando, que no sea... Me perdí un poco. Ahora nos estás explicando cómo transformarla en una ecuación canónica, ¿no? Sí, eso estoy haciendo. Está buenísimo. Bien, entonces, la variable que está al cuadrado, que es la x, la voy a dejar de este lado, y voy a dejar lo otro que tenga x también de este lado. Y me voy a llevar para el otro lado lo que no tenga x, ¿sí? Las 4y que son positivas las paso restando, y el 4s que estaba restando lo paso sumando. Bueno, con esto de la x lo que voy a hacer es algo parecido a lo que hicimos con la elipse. Voy a sacar factor común menos 1. ¿Por qué? Porque este x cuadrado adelante tiene un menos 1 que la está multiplicando. Bueno, ese menos 1 lo voy a sacar como factor en común. Y me va a quedar entonces acá adentro. Esperen que ese color medio que no. ¿Sí? Esto adelante entonces tiene un menos 1. Ese menos 1 lo vamos a sacar como factor en común.
Y me va a quedar x cuadrado menos 4x, ¿está bien? Fíjense que si yo distribuyo, menos 1 por x cuadrado vuelvo a lo de arriba y menos 1 por menos 4 vuelvo a lo de arriba. ¿Sí? Me queda ese menos 1 ahí afuera multiplicando. Ahora, yo necesito completar este cuadrado para que sea un trinomio cuadrado perfecto. Entonces le tengo que agregar acá el b cuadrado que me falta. Y el b lo calculábamos sacando la mitad de este número y después lo elevamos al cuadrado para poner el b cuadrado. La mitad de menos 4 es menos 2 y menos 2 al cuadrado es 4. O sea que acá va a quedar 4. Del otro lado sigo teniendo el menos 4y el más 4, pero ojo, agregaste esto que no estaba. Si lo agregaste a un lado del igual, para que la igualdad se mantenga, lo vas a agregar también al otro lado. Este 4 está multiplicado por ese menos 1, así que vos es como que agregaste 4 por menos 1, o sea, agregaste menos 4. Ese menos 4 también lo agregás al otro lado del igual. Bien, sigo. Este trinomio cuadrado perfecto lo puedo expresar como un binomio al cuadrado. El binomio va a tener x y va a tener menos 2, que es la mitad de este número. Y este menos 1 que está acá multiplicando, por ahora lo voy a dejar, pero me lo voy a tener que llevar para el otro lado. ¿Sí? Fíjense acá, 4 menos 4, chau, queda menos 4y. Y lo que voy a hacer ahora es pasar este menos 1 que está multiplicando dividiendo. Menos dividido menos queda más y me queda x menos 2 al cuadrado igual a 4y. Y fíjense que ahora la ecuación tiene la estructura de la ecuación canónica, que es x menos h al cuadrado igual a más o menos 4p por i menos k. Y ahora puedo identificar las coordenadas del vértice y puedo identificar el valor de p. Habíamos dicho que era una parábola vertical y esto lo sabíamos porque la que estaba al cuadrado era la x. Ahora podemos decir si abre hacia arriba o abre hacia abajo. ¿Hacia dónde abre esta parábola? Profe, disculpe, me perdí. Ahí en menos 4x, ¿por qué le quedó x menos 2? Porque este es el trinomio cuadrado perfecto, donde está desarrollado el binomio al cuadrado, y la idea es que esto en realidad nosotros lo queremos factorizar. Queremos escribirlo como un binomio al cuadrado. Entonces, este trinomio viene de desarrollar este binomio al cuadrado, o sea, al cuadrado del primero, x cuadrado, 2 por el primero por el segundo te va a quedar menos 4x, y el segundo al cuadrado te va a quedar este más 4, pero vos lo querés escrito así, para que te quede Claro. como en la ecuación Sí. canónica. Gracias. No, de nada. Bueno, entonces, es una parábola vertical. ¿Abre hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, Hacia arriba. ¿Cómo me doy cuenta? porque es positivo. El i. Porque es positivo este numerito. Muy bien. Entonces ya sé, además de que es una parábola vertical, que abre hacia arriba. ¿Sí? Entonces es una parábola vertical que abre sus ramas hacia arriba. ¿En qué punto está el vértice? ¿Cuáles son las coordenadas del vértice? 2, 0, puede ser. Perfecto, 2, 0. A la x quedó restando la 2, ¿sí? Que era el valor h, la coordenada x del vértice, y a la y no la está restando ningún número, así que k, la coordenada y del vértice, vale 0. ¿Y cuánto vale p? Vale 1. Vale 1, muy bien. Recordemos que p se calcula tomando este valor dividiéndolo por 4, ¿sí? Porque acá siempre aparece 4 por p. Bueno, 4 por 1 me da 4. Y podés hacer 4 dividido 4 que te da 1. Bien, quiere decir que, haciéndonos como un dibujito de la situación, esta es una parábola cóncava hacia arriba,
vamos a tener el vértice. Quiere decir que el foco, que siempre queda dentro de la parábola, va a estar arriba del vértice, y la directriz, que es una recta exterior a la parábola, va a ser una recta horizontal, que va a estar como debajo del vértice. La distancia focal, la distancia del vértice al foco, va a ser 1, y la distancia del vértice a la directriz también va a ser 1. ¿Sí? Esta distancia, que es P, va a ser 1 para arriba y 1 para abajo del vértice. ¿Sí? Esto de acá, 1. Y esto de acá, también 1. Bueno, con estos ingredientes tengo más que suficiente para graficar. Marco el vértice en el punto 2, 0, 2 de X, 0 de Y. Acá voy a tener el vértice. 1 para arriba tengo el foco, o sea que el foco está acá en el punto 2, 1. 1 para abajo tengo la directriz, o sea que la directriz va a ser la recta que pase por Y menos 1. O sea que la directriz va a ser una recta horizontal de ecuación Y igual menos 1. Y para graficar la parábola, capaz viene bien el lado recto, que el lado recto siempre es 4 por P, o sea, en este caso 4 por 1, que es 4. Quiere decir que del foco vamos a tener 2 para cada lado, y en total de punto a punto de la parábola, pasando por el foco, tenemos 4. ¿Sí? O sea que tenemos 2 para un lado, 2 para el otro. Acá va a haber un punto de la parábola y acá va a haber otro punto. ¿Sí? Con esos 2 puntos ya podemos trazar la parábola. ¿Sí? El lado recto es todo esto, y todo eso mide 4. Desde el foco para cada lado, 2 para cada lado. Bueno, y al igual que antes, si tenés dudas con esto que hicimos, ¿sí? Nosotros estuvimos pasando esto a la forma canónica, pero podríamos habernos equivocado tranquilamente. Si vos querés ver si hiciste todo bien, podés ir al GeoGebra y graficar y ver qué pasa. ¿Sí? En este caso la ecuación era 4y menos x al cuadrado más 4x menos 4 igual a 0. Esta es la parábola en cuestión. Bueno, el gráfico que nos quedó concuerda, y lo que puedes hacer acá en la ecuación es clic derecho y poner que te muestre otro tipo de ecuación. La ecuación que nosotros estamos viendo para la parábola es esta, la que tiene el 4 por P. ¿Sí? Fíjense que la ordena distinto el GeoGebra. No pone primero lo que va al cuadrado. Pone a la izquierda lo que no está al cuadrado. Pero bueno, es lo mismo. A nosotros esto nos quedó al revés. Nos quedó x menos 2 al cuadrado igual a 4 por y. Bueno, que es básicamente esto, pero leído al revés. Bueno, y lo que podés hacer si querés también es marcarte la directriz, marcarte el foco, ¿sí? La directriz de esta cónica, que es la ecuación 1, es esta recta horizontal, y igual menos 1, la que encontramos. El foco es este punto 2, 1, que también lo encontramos. El vértice es el 2, 0. Bueno, si querés poner acá vértice para que te diga cuál es el vértice, que es ese punto, el 2, 0. ¿Sí? Y bueno, el eje de simetría va a ser la recta vertical que pase por el vértice, que va a ser la recta x igual a 2. No sé si el eje de simetría lo pone, a ver. Eje, no.
eje de simetría no. Bueno, pero el eje de simetría va a ser la recta vertical que pase acá por el vértice. ¿Sí? La recta vertical x igual a 2. Bueno, y ya está. De parábola no es mucho más que eso. ¿Sí? Nos queda entonces hipérbola. Bueno, la definición de hipérbola es muy parecida a la de elipse, pero ahora, digamos, vamos a tener dos focos como pasaba en la elipse. De hecho, vamos a ver que en la hipérbola hay muchas cosas que son parecidas a la elipse, pero ahora lo que nosotros vamos a tener es que lo que se va a mantener constante no es la suma. ¿Sí? Si yo tomo un punto sobre la hipérbola y tomo la distancia de ese punto a un foco y la distancia de ese punto a otro foco, ahora no es que voy a sumar las distancias, ahora las voy a restar. Y se va a mantener constante la resta entre esas distancias. ¿Sí? Ya no se mantiene constante la suma, sino que se mantiene constante la resta. ¿Sí? ¿Qué elementos va a tener una elipse? Bueno, va a tener vértices que van... y acá es donde me empiezo a confundir siempre. Estoy hablando de la hipérbola, no de la elipse. ¿Sí? ¿Qué elementos va a tener la hipérbola? Bueno, va a tener dos vértices, ¿sí? Que van a ser estos puntos. Estos puntos que en este gráfico se llaman A y A'. Esos van a ser los vértices de la hipérbola. No tiene 4 como la elipse, tiene solo 2. ¿Qué otra cosa va a tener? Bueno, va a tener algo que se llama eje real o eje transverso. El eje real va a ser la distancia que hay de vértice a vértice. ¿Sí? De vértice a vértice, acá tengo como distancia 2 por A. Y el centro de esta hipérbola va a ser, en este caso es el 0, 0, y del centro a cada vértice tengo un A. ¿Sí? Como con la elipse. Del centro para los costados tenía el semieje mayor o el semieje menor, dependiendo de la posición de la elipse. Bueno, acá es algo muy parecido. Otro elemento, el eje imaginario o conjugado. El eje imaginario es imaginario porque en realidad como que no representa nada para esta hipérbola, pero mide 2 por B. Desde el centro hasta este punto B y desde el centro a este punto B', tengo solamente un B. ¿Sí? La vuelta, como la elipse. Del centro para los costados tenías A, y para arriba y para abajo tenías B y B. Bueno, acá medio que pasa algo similar. ¿Qué otro elemento tengo? Bueno, tengo los focos y los focos de la elipse van a tener una distancia entre ellos. La distancia de foco a foco es 2 por C. Y la distancia del centro a cada uno de los focos es un C, como en la elipse. Bueno, el eje focal es la recta que contiene a los focos y la hipérbola tiene asíntotas, ¿sí? Las asíntotas, fíjense que son como las, si yo considero este rectángulo que armo acá en el medio, ¿sí? Las diagonales de ese rectángulo contienen a mis asíntotas. Y lo que va a pasar es que las ramas de la hipérbola se van a ir acercando a esas asíntotas, pero sin llegar nunca a intersectar esas asíntotas. Bien.
¿Cómo es la ecuación de la hipérbola? Muy parecida a la de la elipse. La ecuación canónica, en este caso, de la hipérbola va a ser, si el centro está en el 0, 0, va a ser x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. La de la elipse, ¿se acuerdan que en vez de un menos acá tenía un más? Pero es recontra parecida. Y si el centro de la hipérbola no está en el 0, 0, sino que está desplazado hacia un punto HK, bueno, a la X va a quedar restándole ese valor H y a la Y le vamos a restar ese valor K. También muy parecida a la ecuación de la elipse, solo que acá va un menos. Esta es la hipérbola horizontal. Fíjense que el valor A, que A era tenía que ver con el eje real. Bueno, 2 por A es todo el eje real. Una A es el semieje real, que es lo que medimos del centro a cada vértice de la hipérbola. ¿Sí? Ese valor A va a ser esa distancia que hay desde el centro hasta cada vértice de mi eje real. Bueno, si la hipérbola es horizontal, el semieje real va a quedar ubicado horizontalmente. Y el valor de A lo vamos a marcar horizontalmente. Ahora, si la hipérbola llega a ser vertical, ese semieje real lo vamos a medir verticalmente. Y lo que va a pasar en la ecuación es que fíjense que queda al revés. La que queda restando es la X, ¿sí? En la anterior teníamos primero la X cuadrado sobre A cuadrado y después restando la Y cuadrado sobre B cuadrado. Bueno, si la hipérbola llega a ser vertical, o sea que abre hacia arriba y hacia abajo, va a quedar restando la X cuadrado sobre el B cuadrado, porque el A, que es el semieje real, lo vamos a medir verticalmente, como la Y. Entonces queda Y cuadrado sobre A cuadrado menos X cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Y si el centro no está en el 0, 0, sino que está desplazado hacia un punto HK, va a quedar la K restando a la Y y la H restando a la X. Entonces queda Y menos K al cuadrado sobre A cuadrado sobre el semieje real al cuadrado menos X menos H al cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Entonces, dependiendo de quién esté restando, me voy a dar cuenta si es una hipérbola vertical o una hipérbola horizontal. Si la que está restando es la Y, la hipérbola es horizontal. Y si la que está restando es la X, la hipérbola es vertical. Bueno, acá dice, bueno, usando este link, fíjate qué pasa con los valores de A, de B. Bueno, esto ya se los conté, así que vamos directo al ejercicio. Teniendo estas ecuaciones, lo que vamos a hacer es identificar. Primero, si es una hipérbola vertical u horizontal. Y después, ¿dónde está el centro de la hipérbola y cuánto valen los semiejes? El semieje real y el semieje imaginario. O sea, quiero centro, semieje A, semieje B y ver si es una hipérbola vertical u horizontal. ¿Sí? Esas son las dos cosas, las cosas que me gustaría que analicemos. ¿Sí? Les doy un minutito para que analicen estas cosas y yo ahí vuelvo.
Bueno, ¿qué quedó? ¿Es vertical o horizontal? La primera. Es horizontal. Bien, ¿cómo me doy cuenta? Porque el negativo está en la I, en el eje Y. Perfecto, perfecto. Me tengo que fijar quién está restando. Entonces, como acá resta la I, esta va a ser horizontal. La segunda, ¿qué va a ser? ¿Vertical o horizontal? Vertical. Vertical, muy bien. Porque la que resta ahora es la X. Bueno, y la última, ¿qué va a ser? Horizontal. Horizontal de vuelta. Muy bien. Bueno, bárbaro. Identificar si es vertical o horizontal es muy fácil. Simplemente me fijo quién está restando, si la X o la Y. Ahora, le voy a poner esto así. Voy a ponerle esta es horizontal, esta vertical, esta horizontal. Bárbaro. Esta que era horizontal. Si es horizontal, va a tener esta pinta. X menos la coordenada H del centro al cuadrado sobre A cuadrado, sobre el semieje real, que acá, ojo, que no es como en la elipse, no es el semieje mayor y el menor, acá es el semieje real. Menos I menos K, esto al cuadrado, sobre B cuadrado, igual a 1, donde B no es el semieje menor, es el semieje imaginario. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, para la primera, ¿cuánto vale o cuáles son las coordenadas del centro? Menos 2 de X más 3 de Y. Perfecto. Menos 2, 3. Ya tengo el centro. ¿Cuánto vale el semieje real? El A. Sería raíz de 25, entonces sería 5. Perfecto. ¿Y el semieje imaginario B? Raíz de 9, 3 sería. Perfecto. Bueno, bien, no te pregunto más, porque sos el único que me responde. El resto ya está cansado. Bueno, Se lo notaba bien fíjense, preparado el compañero. bueno, fíjense que acá justo se da que A vale 5 y que B vale 3. Y que A es mayor que B, pero no necesariamente A va a ser siempre mayor que B. Si miran la última hipérbola, que también es horizontal, fíjense que si buscamos el centro de esa hipérbola y buscamos los valores de A y de B del semieje real y del semieje imaginario, no va a ser más grande A que B. ¿Sí? En este caso, para esta hipérbola, A vale 2 y B vale 3. ¿Sí? ¿Con esto qué quiero decir? Porque por ahí, como antes estuvimos con elipse y A siempre era el más grande, eso por ahí nos confunde. Acá, A cuadrado, el semieje real al cuadrado, va a quedar siempre dividiendo a la que está en positivo. Y B cuadrado va a quedar siempre dividiendo a la que está restando. ¿Sí? Eso para tener presente. Bueno, a ver cómo se grafica. ¿Sí? Vamos a graficar la primera, que es la que estuvimos analizando. El centro está en menos 2, 3. O sea, menos 2 de X, 3 de Y. Menos 2, 3. Ahí tengo el centro de la hipérbola. El valor de A es 5 y yo sé que A es el semieje real y yo sé que esta hipérbola es horizontal, o sea que el semieje real se va a mover horizontalmente como la hipérbola lo hace. Y voy a tener 5 para cada lado, desde el centro. 5 para la derecha y 5 para la izquierda. ¿Sí? De menos 2, me muevo 5 a la derecha, caigo en 3. Y de menos 2 me muevo 5 a la izquierda y caigo en menos 7. Menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7.
Ahí voy a tener los vértices de la hipérbola, que en la diapositiva que yo les mostré se llamaban A y A', ¿sí? Uno de los vértices va a ser este, el 3, 3, y el otro vértice va a ser este, el menos 7, 3. Bien, el valor de B lo voy a ver de forma imaginaria, pues el semieje imaginario, verticalmente. 3 para arriba y 3 para abajo, ¿sí? Que es el valor de B. Entonces me voy a ir 3 para arriba, de 3 voy a caer en 6, y me voy a ir 3 para abajo, así que voy a caer acá en 0. Con eso, lo que voy a poder armarme es una especie de rectángulo. Que me queda ahí. Y este rectángulo lo que tiene de bueno es que me va a permitir trazar las asíntotas, porque las asíntotas van a ser las diagonales de este rectángulo. ¿Sí? Ahí voy a tener una asíntota. Y acá voy a tener la otra asíntota. Y yo sé que esta hipérbola es horizontal, o sea que me va a quedar así. Una parte va a estar acá, acercándose a esa asíntota y pasando por el punto 3, 3 que era el vértice. Y del otro lado también, pasando por ese otro vértice y acercándose a las asíntotas. Bueno, no me quedó muy lindo ahí, pero que ustedes entienden. Ahí. ¿Sí? Y ahí me quedó la gráfica de esta hipérbola. O sea, graficar una hipérbola es muy fácil. Marco el centro y los valores de los semiejes. Con los valores de los semiejes puedo trazar un rectángulo que me permite graficar las asíntotas y después simplemente graficar la hipérbola acercándome a esas asíntotas. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Más bien? Sí. Sí, profe. ¿Qué les parece que nos estará faltando calcular? Los focos. Los focos. Y los focos, si miramos este dibujo, los focos van a quedar siempre adentro, los focos siempre quedan adentro de la curva. Vieron que cuando teníamos la parábola, el foco quedaba dentro de la parábola. Cuando teníamos la elipse, los focos quedaban adentro de la elipse, un foco y el otro foco. Bueno, ahora también van a quedar adentro de la curva, y adentro de la curva sería por acá y por acá. Siempre alineado con el eje real, ¿sí? Si la hipérbola es horizontal, los focos van a quedar alineados horizontalmente. Si la hipérbola es vertical, los focos van a quedar alineados verticalmente. En este caso, los focos van a quedar alineados horizontalmente, y vamos a tener uno por acá adentro y el otro por acá adentro. El tema es dónde. Bueno, para la elipse, para calcular los focos, necesitábamos calcular ese valor C, que lo sacábamos la relación fundamental. Bueno, acá también se va a cumplir una relación fundamental. Pero por ahora. No, 2 hora es esto. 2 hora es desde acá hasta acá. Es la distancia de vértice a vértice. Fíjense que los focos están como más lejos entre sí. De foco a foco, lo que tenemos es 2 por C, que era lo que llamábamos distancia, lo que yo les expliqué antes se llamaba distancia focal. Ahora, esto quiere decir seguro para pensar en esto. Quiero que antes C era más chiquito que A. Cuando estábamos en la elipse, yo tenía los focos y la distancia del centro a cada foco era C,
que era más chiquito que la distancia del centro hasta un punto de la elipse. A era más grande que C. Ahora C es más grande que A. Eso quiere decir que la excentricidad no va a bajar de uno. Exactamente. ¿Vieron con la circunferencia la excentricidad era igual a 0? Con la elipse la excentricidad no daba ni 0 ni 1, estaba entre 0 y 1. Con la hipérbola la excentricidad va a ser siempre más grande que 1. Y de hecho, ya que estamos con eso, les muestro Fíjense, la excentricidad, al igual que la elipse, se va a calcular haciendo C dividido A. Se calcula de la misma manera que antes, C dividido A. Lo que pasa es que como C ahora es mayor que A, la excentricidad siempre va a dar más grande que 1. Por ejemplo, esta hipérbola que está graficada acá tiene excentricidad 2. Si yo pongo una cada vez más grande, la excentricidad me da más chiquito, por ejemplo 1,18, pero sigue siendo mayor que 1. Y la excentricidad siempre va a ser mayor que 1. Pero fíjense que cuanto más chiquita es la excentricidad, más cerrada está la hipérbola. ¿Sí? Cuanto más chiquita es la excentricidad, más cerradas están las ramas de esta hipérbola. Cuanto más grande es la excentricidad, más abiertas están las ramas de la hipérbola. Pero siempre va a ser mayor que 1. ¿Sí? Fíjense, acá en el dibujo, la hipérbola con ramas de color rojo tiene excentricidad 1,3. La que tiene las ramas en amarillo tiene excentricidad 2,16, está mucho más abierta. La verde tiene excentricidad 3,69, todavía más abierta. O sea, cuanto más grande es la excentricidad, más abiertas son las ramas de la hipérbola. Cuanto más chiquita es la excentricidad, cuanto más cerca de 1 está, más cerradas están las ramas. Bueno, ¿cómo es la relación fundamental en la hipérbola? La relación fundamental, vieron que para la elipse, la relación fundamental era que b cuadrado más c cuadrado me daba a cuadrado, porque a era el más grande. Bueno, acá el más grande va a ser c. Así que la relación fundamental va a ser a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. ¿Sí? Cambia, no es igual que en la elipse esto. Porque ahora c es más grande que a. En el ejemplo de recién, a valía 5 y b valía 3. Entonces, el valor de c lo tendríamos que calcular planteando esta ecuación. 5 al cuadrado más 3 al cuadrado igual a c al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. 3 al cuadrado es 9. Esta suma 34. O sea que el valor de c va a ser la raíz de 34. Eso me va a permitir calcular las coordenadas de los focos. Raíz de 34 es 5, algo, muy cerca de 6 debe estar. O sea que del centro hasta cada foco tenemos raíz de 34 de distancia. O sea que este foco de acá va a ser desde el centro que está en -2 para la X, le sumo raíz de 34. Y la coordenada ahí se mantiene en 3. Y para el otro foco, desde el centro que está en -2, le resto
raíz de 34 y la coordenada y se mantiene en 3. Y la excentricidad de esta hipérbola va a ser C sobre A, o sea, raíz de 34 sobre A que vale 5. Y esto da mayor que 1, ¿sí? De hecho, bueno, si quieren hacer la cuentita y decirme cuánto da, buenísimo. $1,16 más o menos. Bárbaro, 1,16. Bueno, fíjense que dentro de todo las ramas nos quedaron cerraditas y eso porque la excentricidad está muy cerquita de 1. Si la excentricidad ya te da 2, 3, te queda una hipérbola con las ramas súper abiertas. Bueno, ¿qué les parece que nos estará faltando con esto de la hipérbola? ¿El eje de simetría? No, eje de simetría no va a tener. No de elementos. Elementos de la hipérbola calculamos todo lo necesario para graficar. Pero al igual que con las otras cónicas, podría presentarse que no me den la ecuación canónica, ¿no? Y que me den la ecuación general. Bueno, la ecuación general de la hipérbola, al igual que con las otras cónicas, va a tener estas características. Vamos a tener algo con x cuadrado, algo con y cuadrado. No vamos a tener ese término cxy, por eso acá dice que c vale 0, porque no va a estar ese cxy. Algo con x, algo con y, algo solito. Bárbaro, eso hasta como veníamos viendo. Para que yo sospeche que se trata de una hipérbola, lo que va a tener que pasar es que acá el signo de A y el signo de B sean distintos, ¿sí? Uno sea positivo y el otro negativo. Eso me va a dar la pauta de que podría ser una hipérbola. ¿Se acuerdan que para que fuera una elipse, los dos tenían que tener el mismo signo? Los dos positivos o los dos negativos. Bueno, para que sea una hipérbola, van a tener que tener distintos signos. Eso lo podríamos agregar a nuestra hojita donde estábamos haciendo eso, a ver dónde quedó. Acá. Para que sea una circunferencia tenían que valer los dos 1. Para que fuera una elipse tenían que tener el mismo signo. Para que fuera una parábola, alguno de los dos tenía que valer 0 y no estar. Bueno, para que sea una hipérbola, van a tener que tener distintos signos. O sea, uno positivo y el otro negativo. ¿Sí? Eso, digamos, es lo que me va a dar la pauta. Cuando yo vea la ecuación general, de imaginarme de qué curva se trata. Bueno, a ver, hagamos alguna. Bueno, tenemos unas cuantas para ver, qué sé yo. Agarremos esta, espero que den lindos los números. Bueno, fíjense que tenemos algo con x cuadrado, algo con y cuadrado. Tiene el signo cambiado. Tiene los signos cambiados, muy bien, o sea que esto puede ser tranquilamente una hipérbola. Entonces empiezo a trabajar. Y cuando empiezo a trabajar, hago el mismo trabajo que hacía para el elipse. Muy parecido, porque la ecuación es muy parecida. Lo primero que voy a hacer es juntar todo lo que tiene x, todo lo que tiene y mandar los números independientes para el otro lado.
Junto lo que tiene X, junto lo que tiene Y, y el 13 lo voy a llevar para el otro lado restando. Ahora, lo que voy a hacer es completar los cuadrados para que sean trinomios cuadrados perfectos. Y por otro lado, si veo que a la X o a la Y la está multiplicando algún número, lo voy a sacar como factor en común. En este caso, el X cuadrado no tiene nada de lo que tiene un 1 en realidad. Entonces, ese no voy a necesitar sacar factor común. Pero para la Y sí voy a necesitar sacar factor común porque adelante tiene un menos 1. ¿Sí? Entonces voy a sacar factor común menos 1, así me queda la Y cuadrado solita. Cuando saco factor común menos 1, este menos como que se convierte en más y este menos 4Y se convierte en más 4Y. Ahora sí, completo los cuadrados. La mitad de 2 es 1, 1 al cuadrado es 1. Agregué 1 de este lado, agregalo también del otro. La mitad de 4 es 2, 2 al cuadrado es 4. Agregaste 4 por menos 1. 4 por menos 1 es menos 4. Agregalo también del otro lado. Esto que tenés acá vino de elevar al cuadrado este binomio. Y esto que tenés acá vino de elevar al cuadrado este binomio. ¿Sí? Acá la mitad de 2 es 1 y acá la mitad de 4 es 2. Con este menos 1 adelante, eso déjalo como está. Igual a menos 13 más 1 es menos 12 y menos 12 menos 4 es menos 16. Bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Lo mismo que hacías con la elipse. Con la elipse querías que del otro lado del igual quedara ¿qué cosa? Que quede un 1. Te quede un 1. Bueno, ahora querés lo mismo. Entonces vas a dividir a todo por el número que tengas acá, que es menos 16 en este caso. Entonces, esto dividido menos 16 y esto también dividido menos 16. Entonces, fíjate lo que pasa. Del otro lado del igual te queda el 1 que querías. De este lado te está quedando x más 1 al cuadrado dividido menos 16. Bueno, más dividido menos queda menos. Le voy a poner el signo al término, digamos, afuera. X más 1, todo esto al cuadrado, sobre el 16. Y es como que resolví el signo de ese cociente y dejé el X más 1 al cuadrado arriba y el 16 abajo. Y acá, menos dividido menos te va a quedar más. Arriba te queda Y más 2 al cuadrado por el 1, que es lo mismo que nada, sobre el 16 abajo. ¿Está bien? ¿Qué pasa ahora? Con esto de la hipérbola siempre había uno que quedaba restando. Bueno, el que me quedó restando, evidentemente, es el que tiene X. Lo voy a ordenar. Normalmente uno escribe primero lo que está en positivo, que en este caso es el Y más 2 al cuadrado sobre 16, y después pone el que está restando, que en este caso es el X más 1 al cuadrado sobre 16. Todo esto igual a 1. Y esta que me quedó acá es la ecuación de la hipérbola, que ahora que la fui acomodando, ya sé que la que está restando es la X, así que es una hipérbola vertical. Ya sé dónde está el centro. Y ya sé cuánto valen los semiejes A y B. Que fíjense que acá los dos semiejes son iguales. Bueno, cuando pasa eso se llama hipérbola equilátera. A y B valen los dos 4. ¿Se ve? Acá quedó A cuadrado, que es 16, o sea que A es 4, y acá quedó B cuadrado, que también es 16, o sea que B también es 4. Entonces, A vale 4, B vale 4, ¿y alguien me dice dónde está el centro? Menos 2, menos 1. Al revés, menos 1, menos 2. Siempre primero el que tiene X, después el que tiene Y. Y es una hipérbola, entonces dijimos vertical. Bueno, con esos ingredientes estoy más que en condiciones de graficar. Después puedo calcular el valor de C para encontrar los focos. Los focos lógicamente van a quedar alineados verticalmente porque esta hipérbola es vertical.
y puedo calcular su excentricidad haciéndose dividida. Después recuerden que todo esto en GeoGebra lo pueden ir verificando, incluso lo de la excentricidad. Acá esta es x cuadrado menos y cuadrado más 2x menos 4y más 13. Fíjense que si esto lo graficamos en el GeoGebra me queda x cuadrado menos y cuadrado más 2x menos 4y más 13 igual a 0. Acá me comí este cuadrado. Ahí está. La hipérbola que me queda es esta. Vertical, perfecto. Y acá si ponen cambiar el tipo de ecuación, pueden ver la ecuación que encontramos nosotros. Y más 2 al cuadrado sobre 16 menos x más 1 al cuadrado sobre 16 igual a 1. O sea, sirve para verificar eso. Y después pueden poner los focos. ¿Sí? Ahí aparecen los 2 puntos. ¿Sí? Podrían también, si quieren, calcular la excentricidad de la ecuación 1. Bueno, esto como es un número, me lo deja acá al costado, 1,41 aproximadamente. Entonces, pueden aprovechar este programa como para ir verificando algunas cuestiones. ¿Sí? Los vértices, que son estos 2 puntos. ¿Sí? Que quedaron verticalmente. Pueden graficar el centro, que es el que hace un ratito encontramos, ¿no? Que era el menos 1, menos 2. Bueno, hay un montón de cosas que pueden ponerse a chusmear, que es una buena herramienta a la hora de estudiar, porque uno puede ir haciendo y verificando lo que hace con este programa, ¿no? Bueno. Miren, yo estoy con la cámara. Ahí está. Bueno, esto sería ni más ni menos que toda la parte de cónicas, ¿sí? O sea, hicimos las 4 en una clase. Normalmente trabajamos 2 una clase, 2 otra clase. Bueno, hoy hicimos un poco de todo. Traten de practicar, ¿sí? Esto es más que nada práctica, ¿no? No son difíciles, porque no son difíciles, pero me tengo que acordar muchas cosas y eso solo me lo da la práctica. En estos días les vamos a estar subiendo las respuestas de la parte de hipérbola y parábola para que puedan corroborar también, pero bueno, con circunferencia y elipse ya se pueden poner a trabajar y pueden ir verificando las cosas que obtuvieron porque están las respuestas subidas. Bueno, practiquen y cualquier cosa el jueves que viene pueden preguntar si surgió alguna duda, pero bueno, tienen que ponerse a practicar. Voy a soñar con cónicas. Gracias, profe. Sí, van a soñar, yo también. Bueno, nos vemos el jueves profe, que buenas viene. noches. Buenas noches. Buen fin de... Buenas noches, profe. Gracias por la Chao, clase. profe. No, por favor, hasta luego. Que descanse, buenas noches. Gracias, igualmente. Franco, el presente ponelo en el foro, ¿sabes?